Hola a todos y todas, espero que anden bastante bien. Les doy la bienvenida a la última clase de apoyo de Historia Social General. Desde ya que espero que los videos anteriores le hayan resultado de muchísima ayuda para todos los ejercicios que tuvieron que resolver. Ya saben igual que si tienen alguna duda, ahora que se vienen los exámenes finales, si tienen alguna duda respecto a los temas anteriores o incluso a estos mismos temas que vamos a ver hoy, pueden escribirnos en los comentarios o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Así que hoy vamos a abordar un periodo de aproximadamente 10 años, sí, así que son muchos años y vamos a tratar de hacerlo de la manera más resumida posible, pero también de la manera más concisa y más clara para que quede bien entendido, bien explicado cómo es que llegamos nosotros desde el gobierno, el final, el golpe de Estado a Arturo Frondizi, hasta la presidencia de Héctor J. Cámpora. Así que, sin más, vamos a comenzar y vamos a retomar un poco una idea, o mejor dicho, un concepto que había quedado en el video anterior, o que venía el video anterior, que era el gobierno de Frondizi. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había explicado, habíamos visto esto de que el gobierno de Frondizi sufría planteos militares, ¿sí? O sea, se veía, digamos, regularmente asediado por los militares que lo condicionaban. Bueno, Arturo Frondizi termina siendo derrocado en un golpe de Estado, ¿sí? En su lugar asume José María Guido. José María Guido era un militar que lleva las riendas del gobierno de forma interina hasta 1963. En 1963 tienen lugar las elecciones en donde se impone, Arturo Umberto Illia. Arturo Umberto Illia era un radical, mejor dicho, pertenecía a la facción del radicalismo que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, y comienza el gobierno del doctor Illia, que nosotros podemos calificar de alguna manera, si se quiere, en lo económico, que es un poco lo que nos pide el trabajo. Nosotros podemos clasificar en lo económico que Illia apela un poco a una idea nacionalista en la economía, ¿no? Como que intenta llevar adelante políticas de orden nacionalista, políticas que den al Estado un mayor lugar en la economía. Recuerden ustedes que más o menos desde el peronismo, que termina siendo derrocado en el 55, no tenemos un norte económico, es decir, no tenemos una idea clara de economía en el Estado, una presencia fuerte del Estado en la economía. En el 58 nosotros tenemos que se vuelve a esta idea de cuasi neoliberalismo, digamos, a esta idea de liberalismo de mercado. Después nosotros tenemos con el gobierno de Frondizi, que si bien primero intenta el desarrollismo, vemos que después se vuelca a esta idea de economía social de mercado. Es decir que, digamos, en un principio el Estado durante estos años no estuvo muy presente, ¿sí? Nosotros tenemos que Arturo Umberto Illia, por lo menos en lo que se refiere a la política económica, apoya o propicia una mayor intervención del Estado, lo cual hace también que en vísperas de este mayor nacionalismo que propone y el mayor intervencionismo estatal que propone, analice y dé de baja también los contratos petroleros que en su momento había firmado Frondizi. No sé si lo recuerdan, que habíamos hablado de que Arturo Frondizi había firmado unos contratos petroleros para fomentar la inversión extranjera. Bueno, Illia los da de baja, digamos, comienza a analizar esos contratos y bueno, de esta manera vamos nosotros completando un poco esta perspectiva económica que tenía el doctor Illia, ¿sí? Por lo menos hacia dónde quería orientar la economía en su gobierno. Claro que si nosotros tenemos que hablar de las influencias externas de países extranjeros, vamos a decir que vamos a marcar una diferencia entre la relación que tiene el gobierno de Illia con los Estados Unidos
y la relación de los militares con Estados Unidos. La relación del doctor Ilia con los Estados Unidos no era la mejor, ¿sí? Es decir, Arturo Ilia no tenía la mejor relación con el poder norteamericano, pero sí quienes tenían mejor relación eran los militares. Los militares tenían una relación muy estrecha con el Departamento de Estado norteamericano. De hecho, posteriormente van a ser los mismos militares quienes adhieran a la doctrina de seguridad nacional propiciada y auspiciada por el Departamento de Estado, que va a tener como objetivo reducir la propagación del comunismo, es decir, básicamente lo mismo que desde 1917 hasta la fecha tenían en la cabeza o venían combatiendo, entre comillas, por decirlo de alguna forma, las Fuerzas Armadas. Los militares van a ser, como les digo, quienes tengan una relación más cercana con el Departamento de Estado norteamericano, en vísperas, ¿no?, de esto de cumplir con la doctrina de seguridad nacional, y vamos a ver cómo Ilia va a tener una relación un poco distante en ese sentido. Después, si hablamos de factores, de otros factores que influyen en el gobierno del doctor Ilia, vamos a hablar también de cómo el peronismo influye y bastante en lo que es por lo menos el clima social en el gobierno de Ilia. Vamos a, si se quiere, destacar como un hecho muy importante que el general Perón intenta retornar a la Argentina durante este periodo, pero es por la presión militar que se ve obligado a retornar a España. Es decir, había llegado Perón hasta Brasil, pero se ve obligado a retornar a España debido a la presión militar en ese momento. Vamos a ver cómo el peronismo, digamos, de alguna manera también empieza a sufrir divisiones internas, ¿sí? Porque este regreso de Perón lo había organizado Augusto Timoteo Bandor, que era un sindicalista muy cercano al líder peronista, y debido, digamos, a este desencuentro que se produce, vamos a ver cómo comienzan a haber rispideces entre Perón y los líderes sindicales, y cómo debido a estas rispideces y a este enfriamiento de las relaciones y a este distanciamiento que se venía produciendo, vamos a ver cómo Augusto Timoteo Bandor de a poco va pensando, va de alguna forma organizando una idea de llevar adelante un peronismo sin Perón. Claro, esta idea no cae nada bien en quienes son los sindicalistas y los peronistas más combativos, que ya lo empiezan a mirar con desconfianza a Bandor y ya empiezan a verlo como un traidor, básicamente. Así que nosotros tenemos como en las elecciones legislativas, digamos, en las elecciones de medio término, que se suele decir, compiten varios partidos neoperonistas, entiéndase, para no reconocerlo totalmente como peronista, a Augusto Timoteo Bandor, justamente producto del enfriamiento de las relaciones con Perón. Vemos cómo compiten estos partidos y cómo entre todos la sumatoria da más del 35, entre el 35 y el 40%, lo cual es un porcentaje bastante envidiable, sobre todo para un movimiento, un partido que había estado proscripto y que Frondizi no había levantado esa proscripción y aún continuaba vigente esa proscripción, por lo cual nosotros veremos, digamos, que el peronismo sigue siendo muy relevante en la escena política nacional. Bien, como les decía, vamos a ver también cómo el peronismo ocupa un rol interesante políticamente, porque vamos a ver cómo lo va, digamos, de alguna forma influyendo en el gobierno de Ilia. Ilia, por ejemplo, interviene los sindicatos, las obras sociales, interviene las obras sociales. Las obras sociales manejan una cantidad de dinero bastante importante. Ilia los interviene, lo cual lo que hace es terminar de poner al sindicalismo en contra
y vamos a ver cómo el gobierno de Ilia se va desgastando, ¿sí? Es decir, si bien no había comenzado, porque la realidad es que no había comenzado como un gobierno muy fuerte, el gobierno de Ilia, pero digamos, se había mantenido normal, regular, digamos. Vamos a ver cómo este enfrentamiento, Ilia, en lugar de construir este enfrentamiento con el sindicalismo peronista, vamos a ver cómo lo lleva, digamos, a básicamente a ir desgastando su imagen, la de su gobierno, y cómo esto produce que a fin de 1966 ya el gobierno de Ilia se encuentre muy desgastado, y cómo va a ir ascendiendo la figura de Juan Carlos Onganía, una figura, la verdad, bastante nefasta para la historia argentina, pero cómo va a ser este proceso, esta paulatina caída de la imagen de Ilia, lo que va a permitir que la imagen de Onganía vaya, digamos, subiendo, y en cierta forma ya se lo considere, entre muchas comillas, el único hombre capaz de resolver el caos, el descontrol que había en nuestro país en ese momento. Así que finalmente Arturo Humberto Ilia es derrocado, ¿sí?, por Juan Carlos Onganía, y en junio de 1966 inicia su mandato como presidente de facto Juan Carlos Onganía.